me va a permitir comentar con fascinación este currículum. Es riobambeño, lo dije. Nació y se crió en el escenario de estos sucesos. Es doctor en ciencias jurídicas. Y qué bien que escribe historia, y evoquemos hoy a nuestro gran escritor de historia militar, Isidoro Ruiz Moreno, también doctor en ciencias jurídicas, y cuántas nobles publicaciones de historia militar nos ha dejado. Ojo, estudió ciencias jurídicas en la Universidad de Madrid, estudió con los realistas, como San Martín. Además de todo lo que he leído, puedo referir, por haberlo oído y conocido a través de su libro y de la conversación, que la historia es la pasión de su vida. Y que tuvo buenos docentes. Él los refiere muy a menudo, esos docentes que encienden la fantasía exacta de sus alumnos para recrear los sucesos históricos. Se sostiene, y ello puede leerse en esta publicación, que es un positivista, es decir, un investigador documental de los hechos del pasado. Además, está formado en metodología de la investigación. Eso nos permite aseverar lo que usted, mi coronel mayor, refirió hace un momento. Esta publicación se caracteriza por su método. Aquí hay alumnos de la maestría en historia militar. Atento al método que este libro exhibe. Este libro, el que presentamos esta tarde aquí en Buenos Aires, refiere el combate de Riobamba, dado un 21 de abril de 1822. Sin embargo, casi como la historia de Bartolomé Mitre, que rastrea un suceso, inicia con la independencia nacional, pero desde una mirada muy particular. Dije hace un instante que nació en Riobamba, entonces es la lectura de unos sucesos con la lente de un riobambeño y a partir de los documentos a los que tuvo acceso, más de 100 documentos que él cita de un modo muy erudito en esta publicación. Álvaro refiere que este es un relato documental de los sucesos de aquel día, un suceso único, cuyos actores fundamentales fueron los granaderos argentinos, por eso esta casa que hoy nos recibe, y los dragones colombianos, que derrotaron a toda la caballería realista en una proporción de 1 a 4. Insisto con esto de investigación modelo. Nos refiere el doctor Mejía Salazar que alguna vez se fascinó con la biografía de Juan Galo de la Valle y luego continuó su libro sobre Riobamba. Le llevó 10 años indagar los rastros biográficos de aquel granadero. Y luego, a pedido del alcalde local y en vísperas del bicentenario del combate de Riobamba, da esta investigación magnífica que llevó otros 2 años más de desvelos. Aquí rastrea un tiempo heroico de su pueblo, de su ciudad, a través de los documentos que este suceso dejó. Es una historia científica, analiza con método, insisto, los antecedentes, los sucesos de aquel 21 de abril de 1822, las consecuencias de este hecho de armas, todo a partir de los documentos, de modo que es muy interesante, por eso insistí tanto en que estuviesen los alumnos de la maestría. ¿Cuáles son los documentos que indaga el doctor Mejía Salazar para dar su combate de Riobamba, esta obra presentada hoy? Entre ellos los partes militares y la documentación oficial que el suceso
dejó. Insisto, más de 100 fuentes referenciales reunidas para dar esta obra. La ciudad de Riobamba, el pueblo de Riobamba, dejó numerosos documentos porque 6 días después del combate alojó, acogió a los heridos, a los soldados que pelearon ese hecho de armas, y eso generó una documentación que está manifiesta aquí en este libro. En fin, los exhorto a su lectura. Mis felicitaciones, doctor, y mi agradecimiento por presentarlo aquí en Buenos Aires. Con ustedes, el doctor Álvaro Mejía Salazar. Gracias, doctor. Todo suyo. Buenas noches con todos, con todas, con el señor director, el presidente del Instituto Argentino de Historia Militar General, con el señor comandante del Regimiento de Granaderos, coronel Gómez Ruiz, señor secretario académico del Instituto, querido Diego. Antes de nada deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes que me acompañan esta noche, esta tarde-noche, realmente a uno de los eventos más importantes de mi vida. Ciertamente que la labor del historiador es una labor comprometida, en muchísimas ocasiones muy solitaria, porque el hecho de ingresar a un archivo, de leer libros, pues no solo que es mejor hacerlo en solitario, sino que casi siempre se lo hace en solitario, por más de que tengamos nuestros amigos o nuestras parejas que nos amen y pues que pueden medianamente compartir aficiones o tolerar amorosamente aficiones, pues tampoco van a tener el interés de estar leyendo los legajos, ¿no? Entonces es una actividad ciertamente solitaria. La redacción de un libro también lo es. Por más de que nos sintamos muy acompañados, muy arropados por nuestros familiares y amigos, el sentarse a redactar un libro es una actividad netamente individual. El momento en el que se presenta este trabajo individual, pues definitivamente es como un nacimiento y un bautizo. Es la presentación en sociedad, es la presentación ante Dios de ese trabajo tan solitario, de ese trabajo que también comporta el quitarle o privar de nuestra compañía a nuestros seres queridos, pero que se lo hace definitivamente con un compromiso, con un ánimo, no de figurar, no de trascender, mas sí de aportar, ya que tenemos estas inquietudes y estas capacidades, pues no podemos hacer otra cosa que compartirlo, que aportar esos pequeños dones que Dios nos ha dado. Y para mí este es un momento, como les digo, muy importante en mi vida, en esta pequeña y ignota vida que Dios me ha dado. Este será uno de los momentos que me llevaré definitivamente en el corazón, porque imagínense, cuando un muchacho riobambeño iba al Jardín de Infantes General Lavalle en Riobamba. Jardín de Infantes es lo que los alemanes llaman Kindergarten, no sé cómo se le llama acá. Jardín de Infantes, perfecto. El Jardín de Infantes tradicional en Riobamba era el Jardín de Infantes General Lavalle. Eso refiere que la identidad del antiguo riobambeño, del riobambeño auténtico de toda la vida, estaba ligada desde los primeros años de vida a la historia de un argentino. Las calles principales de Riobamba llevan los nombres de los granaderos: la Lavalle, la Teniente Latus, la Alejo Brooks, la Ibarra, pues, por el coronel Ibarra,
Y una calle muy importante se llama Argentinos, no Argentina, Argentinos, no la República, los hombres, las mujeres, el pueblo argentino. Entonces, el riobambeño tiene un ligamen subjetivo, personal, con estos hechos, pero más allá de que con estos hechos, con las personas, con sus antepasados, tal vez de sangre, pero sobre todo con sus antepasados espirituales, señor coronel y señores granaderos que me acompañan en esta noche. Es una historia que, sí, ustedes que están en este regimiento, que conocen tanto de historia militar, pues es muy conocida también para ustedes. Pero hay una ciudad pequeña de 180,000 habitantes en Riobamba, que este tema no es solo conocido, sino es totalmente vívido, algo que lo tenemos muy interiorizado. Como les digo, desde el propio hecho de las calles principales de la ciudad hasta un jardín de infantes. Esto denota la cotidianidad para el riobambeño de estos hechos. Y el tema importante, o uno de los temas importantes, es que verdaderamente Riobamba no se libera con el combate. Porque como ustedes sabrán, la marcha de Bolívar con la división del sur, con el Ejército Libertador Unido, de las tropas que vinieron de Colombia, de las tropas que vinieron del Perú, entre ellas el Regimiento de Granaderos a Caballo, veteranos del Ejército de los Andes de San Martín, también tropas europeas y también las tropas que se organizaron en la propia Real Audiencia de Quito en ese momento, después de Ecuador, avanzaban desde el sur y al apostarse a las afueras sureñas de Riobamba, el ejército español, el ejército realista, abandonó Riobamba. Cuando Sucre dispone que el ejército empiece a superar una quebrada para llegar hasta Riobamba, la ciudad ya estaba abandonada por el ejército español y todos los riobambeños estaban totalmente ocultos, escondidos en sus casas, y la ciudad no había un alma. Sucre ordena que un regimiento de dragones a caballo de Colombia, dirigidos por el coronel Ibarra, vayan a hacer la avanzada para ver cómo estaban las cosas alrededor de Riobamba. Y también ordena al sargento mayor Juan Galo de la Valle que vaya con sus granaderos también a hacer esta avanzada. Y son estos dos escuadrones de caballería los que ingresan a Riobamba y le encuentran totalmente desprovista de gente. Todos los riobambeños en sus casas escondidos bajo 7 llaves y ni un solo español en principio. Después después del teniente Olmos se da cuenta que hay un piquete de españoles que cubría la retaguardia, la salida del ejército español, y pretende perseguirlo. Juan Galo Lavalle pretende ayudar a Olmos y es como finalmente se encuentra con el ejército español. Pero claro, Riobamba en sí no se libera gracias a un combate. El combate se da después, a las afueras de Riobamba, cuando ya el ejército libertador abandonó la ciudad, que en ese entonces tenía la categoría de villa. Qué importante es entender el valor, el arrojo de ese grupo de granaderos argentinos. La plaza estaba ya abandonada, es decir, desde la perspectiva de la estrategia militar, esta plaza tan importante, Riobamba, era o la segunda o la tercera ciudad más importante de toda la sierra ecuatoriana, o de la Real Audiencia de Quito. La primera era Quito y la segunda era o Cuenca o Riobamba. Asegurada ya esta plaza donde Sucre podía reorganizar su ejército, hacerle descansar, tomar provisiones, ya que les digo que era una ciudad muy importante de la cual podía servirse de caballos, de vituallas, de hombres. Pese a que ya estaba asegurada esa plaza, ese
valor, ese arrojo de Lavalle, permite que se dé este combate que sería determinante para la consolidación de la independencia ecuatoriana. Porque gracias a este combate la caballería española se vio totalmente desbaratada. Ustedes saben de la famosa segunda carga que realiza Lavalle. Segunda carga que era innecesaria, que fue estratégicamente una locura, pero que hablaba de esa inteligencia, de esa sagacidad del sargento mayor de asegurar esa victoria, de asegurar el descalabro de la caballería española. Claro, algún detractor de Lavalle por subsecuentes hechos históricos de los que se vio involucrado trata de señalar que esto fue simplemente una bravata de un muchacho, casi como un hecho de un adolescente, un arrebato adolescente. No es así. Lavalle se dio cuenta del impacto que tuvo la primera carga. Él sabía que esa carga había roto la moral de la caballería. Imagínense 4-1 y esos 4 salieron huyendo a resguardarse tras la infantería para que le proteja con los arcabuzazos. La caballería española no hubiera vuelto a cargar. Fue el coronel Carlos Torlá, el jefe de las fuerzas españolas, el que ordenó el que se persiga a los granaderos argentinos. Pero he encontrado documentos donde hay oficiales españoles que dicen que ellos desaconsejaron la segunda carga, es decir, la carga de persecución a los argentinos. Pero Torlá dijo, no, vamos a ganar, porque todavía seguimos contando con una mayoría numérica. Y claro, los españoles vuelven a dar una carga. Lavalle se dio cuenta de esto, se dio cuenta del temor de la caballería española, se dio cuenta de que no fue una carga espontánea, se dio cuenta de que fue el comandante mayor de ese ejército el que obligó a la segunda carga. Lo más sensato hubiera sido replegarse. No fue por un arrebato pueril, fue por una decisión inmediata, una decisión muy bien pensada, aunque inmediata, de Lavalle el dar la segunda carga, con lo cual ya se desbarató totalmente la caballería española. Nunca más se pudo recomponer y esto fue muy importante para el futuro éxito en Pichincha. Porque no solo la caballería española se vio desbaratada, sino también la moral del ejército español. ¿Cómo es que este grupo de 90 y pico muchachos lograba destrozar a 4 regimientos veteranos de la caballería española, que además estaba muy descansada? Pues todo el ejército español se desmoralizó. Estos hechos siempre han sido recordados en Riobamba. Y claro, cuando se dio el primer centenario del combate de Riobamba, se realizaron concursos literarios, concursos históricos, se erigió un monumento, se erigió una pirámide conmemorativa. La memoria estaba muy fresca. Claro, 100 años apenas son 2 generaciones posteriores a las de los protagonistas. El bicentenario fue algo diferente, debo comentarles. El bicentenario encontró a una Riobamba casi que desprovista de riobambeños, algo que pasa en la actualidad, que la gente de provincia sale a la capital del país. Ha sido algo que ocurrió con mi tierra, con Riobamba. Yo mismo y mi familia prácticamente ya no vivimos allí, casi nadie de mi familia, y encontró una ciudad que
poco hizo por el Bicentenario realmente, y en general el país en su conjunto. El Bicentenario del Ecuador, que fue en 1822, con su fecha máxima, el 24 de mayo, la batalla de Pichincha, con la que se dio la libertad absoluta del país, se vio desprovisto de actos oficiales de relevancia. Y fuimos la sociedad civil los que pusimos el hombro para la conmemoración. En mi caso, el alcalde de mi ciudad de ese momento apoyó el proyecto de realizar un estudio lo más completo posible, y puedo decirles que este es el estudio lo más completo posible de los hechos del 21 de abril de 1822, y apoyar la publicación en una edición lujosa y a todo color. Pero claro, lamentablemente cuestiones de la burocracia hicieron que no, pese a que el libro estuvo listo para el Bicentenario, lamentablemente no pudo ver la luz en ese año y tardó aún un par de años en salir. Cuestiones de la burocracia de compras públicas. Pero bueno, ¿cómo celebramos el Bicentenario? Celebramos con muchas conferencias, con muchos actos y nuevamente con la unión de los pueblos. Creo que el general Darío Ochoa todavía nos llega. Allí está, desde Por el favor, principio. general. El entonces coronel Darío Ochoa era agregado militar de la Embajada Argentina acreditada ante la República del Ecuador. Y fue uno de los miembros que yo le considero de la sociedad civil ecuatoriana que apoyó mucho el Bicentenario. A la celebración del Bicentenario, por ejemplo, gestionó la presencia de granaderos en las celebraciones del Bicentenario. Compartieron la cabalgata histórica que se hizo y estuvo en los actos. De hecho, una foto que ilustra este libro, no sé si la alcanzan a ver, es de este humilde riobambeño acompañado de 2 granaderos que fueron llevados a Ecuador, a Quito y a Riobamba, gracias a la gestión de mi querido general Darío Ochoa. Y sí, mucha gente de la sociedad civil se unió para las celebraciones del Bicentenario. Desde mi perspectiva aportamos este libro que va a quedar en consideración de ustedes, donde ciertamente relato, como bien señalaba Diego, desde una perspectiva local, desde Riobamba, cómo fue el proceso de independencia. La independencia ecuatoriana parte desde 1809 y termina en 1822. Se dice que en Quito se dio el primer grito de independencia. Es históricamente no tan correcto porque ya existió meses antes un conato independentista en el Alto Perú, antes del 10 de agosto de 1809. Pero bueno, se ha quedado este mote de Luz de América a Quito. Como digo, históricamente no preciso, pero... Y desde entonces hay un devenir histórico en Riobamba dentro de su proceso de independencia. Para mí es un verdadero honor, un verdadero placer el poder poner a consideración de los herederos directos de esta historia el relato más completo de los hechos, con un poco de antecedente histórica sobre el pueblo en el cual se desarrolló este combate, ciertamente con algunas puntualizaciones también, porque la historiografía de los años 20 del siglo XX, precisamente en la época del Bicentenario, trastocó ciertos nombres, y por ejemplo se habla mucho de la batalla de Tapi, y no fue una batalla, porque como ustedes saben, una batalla es un enfrentamiento entre 2 ejércitos, y aquí no hubo 2 ejércitos enfrentados, sino simplemente 2 cuerpos de un ejército, que sería la caballería. Entonces específicamente es un combate. Y el término de Tapi está mal utilizado, porque claro, en 1920, cuando se da el Bicentenario, los historiadores de esa época leen ciertos documentos y habla de que que este combate se dio en la llanura norteña de la Villa, pero era de la Villa de 1822,
no de la ciudad de 1922. En 100 años la ciudad había crecido mucho. Y lo que era la llanura norteña de la ciudad de 1922 era Tapi, pero no era la llanura norteña de la villa de 1822, que era lo que está precisamente al norte de la Loma de Quito, que es una loma muy céntrica de la ciudad en la actualidad. Y claro, en todos los partes de guerra, en todos los documentos contemporáneos, lo que se habla es del enfrentamiento del combate de Riobamba. Tanto es así que cuando el Perú, el Congreso peruano, establece el parche de honor para los granaderos argentinos, coloca, como nos mostraban en aquella reproducción, el Perú Álvaro Heroico en Riobamba, no en Tapi, en Riobamba. Y es un parche de honor, pues que varios de los protagonistas se hicieron retratar con él. Hay retratos famosos de Lavalle con su parche de honor, el que acá, ya lo habíamos mostrado. Eustoquio Frías también se hizo retratar con el parche de honor de Riobamba, y con la argolla en la oreja, ¿no? Importante, hablábamos antes con el comandante del regimiento y con Diego, hablábamos de la argolla que se ponían en la oreja. Eustoquio Frías, ya cincuentón, se hizo retratar tanto con el parche de honor del combate de Riobamba cuanto con su argolla o aro en la oreja. Entonces, cumplimos a través de este acto un nuevo hito en el hermanamiento entre Buenos Aires y Riobamba, entre Argentina y Ecuador. Es un honor que este libro venga acá a la biblioteca del regimiento. Va a estar también en una vitrina de honor en las barracas. ¿Cuál sería el término exacto? En el escuadrón. En el escuadrón. El escuadrón, disculpen si es que hierro en el término del ecuatoriano al argentino, en el escuadrón específico, en el edificio del escuadrón específico, y va a estar ciertamente también en bibliotecas acá en Buenos Aires para su conocimiento. Este acto se puede dar gracias a la colaboración del Instituto Argentino de Historia Militar, al cual doy mis agradecimientos, ciertamente a Diego, que ha sido una persona fundamental para la organización de este evento. Y el libro en sí tiene mucho también de aporte argentino. Y no hablo de Juan Gabro de Lavalle y los 96 granaderos, sino hablo de gente que en la actualidad tiene ese compromiso de mantener la historia desde una perspectiva vívida, para compartir las glorias de quienes fuimos, que finalmente nos comprometen a los que ahora estamos a ser como ellos y ojalá superarlos. Tal vez ya no con grandes batallas, pero sí con ese comportamiento ejemplar que también San Martín nos legó, en ese decálogo moral que incluso lo tienen acá en una muy bella estela. Este libro, como ya les digo, mucho de este libro se debe a esa colaboración que existió entre Argentina y Ecuador en la época del Bicentenario y que se personifica en el general Darío Ochoa, a quien le doy unos muy especiales agradecimientos como ecuatoriano, porque engalanó su ayuda a la celebración del Bicentenario ecuatoriano, y también como amigo, gracias a los aportes que él nos ha dado. Este libro también contó con ciertos datos bonaerenses que fueron aportados por Esteban Ocampo, que se encuentra aquí, a quien también quiero brindar mi especial agradecimiento. Por acá andaba, ya no lo veo, acá está. Carlos Rabasán, fotógrafo del regimiento,
2 décadas creo que involucrado con este regimiento, haciendo la historia gráfica del mismo. Algo muy importante desde siempre, y más ahora en la época de que si es que algo no está publicado no existe. Y sus páginas en redes sociales dan cuenta de la vida actual de este regimiento. Es quien da testimonio de la vida cotidiana y de la vida oficial de este regimiento. Cuando yo vi sus bellísimas fotografías en el internet, me comuniqué con él y le dije: oye, soy un docente, soy profesor ecuatoriano, estoy haciendo este libro, te envío este link, estas son un poco mis cartas de presentación, quisiera ver si puedes colaborar con un par de fotos para engalanar este libro, ya que las fotos son de primerísima calidad. Bueno, un fotógrafo promedio hubiera dicho sí, 1, 2 y son $50 por foto, al menos a precio ecuatoriano, no sé cómo estará acá. Pues Carlos me dijo: Álvaro, aquí tienes 1 tera de fotografías, es decir, como 200 fotos en altísima calidad, utiliza las que quieras, solo te pido un librito. Esa generosidad, ese sentir de colaboración con la difusión histórica, realmente yo la reconozco muchísimo, porque como les digo, lo que él hace es un trabajo de altísima calidad y que objetivamente tiene un valor muy elevado, y él a manos llenas pues lo da para profundizar en esta colaboración ya histórica entre el pueblo argentino y el pueblo ecuatoriano, porque al final con esto lo único que pretendemos hacer es continuar ese legado, continuar el legado de en su momento Juan Bernardo de León, prócer riobambeño, y Juan Galo de la Valle, el que se hizo león en los campos de Riobamba. Guardando las distancias, ahora colaboramos Álvaro y Carlos, Álvaro y Esteban, Álvaro Darío, Álvaro y Diego, Álvaro y Jorge. Mantenemos vivo entonces el espíritu de colaboración de estos pueblos, ahora a través de unas páginas impresas donde finalmente el pueblo riobambeño sigue diciendo: gracias la base, gracias argentinos. Secretario General, le invitamos al Secretario General del Ejército, si quiere aproximarse a este lugar. Permiso, Miguel, jefe de regimiento también. El tránsito en Buenos Aires no es como el de Quito, pero cada vez se está apareciendo más, así que mi disculpa, pero llegué al momento que estaba hablando el teniente coronel, que hizo la introducción, y bueno, disfrutar tus comentarios sobre el libro. Esto yo quisiera compartir un poco con ustedes cómo se fue dando toda esta... y que termina con esta presentación del libro. Empezó el año pasado con un contacto a través de otro amigo común, que Eduardo, que hizo un trabajo maravilloso y que la verdad que me movió mucho, que fue todo un estudio para determinar exactamente el nombre de cada uno de los granaderos que participaron ahí en los combates, que me pareció espectacular, que tuve la posibilidad de entregárselo al coronel Rodríguez Espada cuando era jefe de regimiento, un obsequio de mucho valor histórico para el regimiento. También, como vos dijiste, tuve la posibilidad de estar presente en el bicentenario del combate,
Y la verdad que, así como vos lo vas a llevar en la memoria esta presentación, yo me marcó muchísimo el haber podido estar, y te diría que fue uno de los momentos que como argentino y como soldado argentino sentí más orgullo. Como ustedes saben, en el uniforme, cuando uno cumple una función en el exterior, tiene, nosotros decimos la banana, es el nombrecito del país, bordado sobre el hombro izquierdo, y claro, yo andaba ahí dando vueltas por todos los eventos que había organizado tan afectuosamente ahí el municipio, y me pasaban cosas que la verdad que me sorprendían, me costaba entender, pero lo recibía con mucho afecto. Se me acerca una persona y me dice: gracias por lo que hicieron. Y yo miraba y digo, ¿qué hicimos, no? Y bueno, obviamente hacía referencia a lo que había pasado 200 años atrás. Y la otra cosa que a mí como militar, como soldado, siempre me llamó la atención, una acción de combate que tiene una decisión de llevarla a cabo, que debe haber sido probablemente en menos de un minuto, fracciones de segundo, que se traduce en una acción encabezada por un jefe, cómo algo tan breve tiene un impacto del nivel que tiene 200 años después. Porque uno, qué sé yo, que estudia la historia militar y que se prepara para ir a una acción militar, dice, terrible lo que pasó en este lugar y la trascendencia que tuvo. Y que hayan sido connacionales es mucho más fuerte. Y si yo, cuando me paraba ahí en el lugar ese, la Loma de Quito, que después me gustaría que cuentes por qué se llama Loma de Quito, a ver si yo recibí la versión correcta o no, de ver en el medio de esa inmensidad de la cordillera, a la distancia que se encuentra del Río de la Plata, y pensar en compatriotas que se cruzaron medio continente para llegar ahí y combatir, y de la manera que lo hicieron, uno no puede no sentir más que orgullo, que fue lo que me tocó a mí en suerte, y le doy gracias a Dios de haberlo vivido. Así que para mí también fue muy movilizante, y ni hablar cuando viene la bandera del regimiento de granaderos montado con su abanderado, con su bandera histórica, bien montados en ganado provisto ahí por la brigada blindada. Fue la verdad sumamente emocionante. ¿Me contás por qué se llama Loma de Quito el lugar ese? Claro, y también me gustaría aprovechar para contarles algo que me parece importante, que ustedes, también los que estén estudiando la maestría, tal vez puedan encontrarse, y vale la pena tener fresco un dato en honor a Lavalle, justamente hablando de su calidad de estratega muy responsable. A ver, cuando estaba conociendo acá los edificios del regimiento, veía que le ponían dentro de las glorias o de las batallas de los granaderos a Pichincha. Y claro, en Pichincha los granaderos no participaron. Y esto fue uno de los reproches que se le hizo históricamente a Lavalle. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea de Sucre era, cuando llega ya a Quito, a la capital, él llega por la parte sur. Su idea fue rodear la ciudad para lograr llegar hasta el extremo norte, y en el extremo norte, en una gran llanura, ahí plantear batalla al ejército español que estaba dentro de la ciudad. Esto tenía dos motivaciones. Uno, tener un campo de batalla adecuado, estar alejado de la ciudad. Sucre, como ustedes saben, es el padre del derecho humanitario o el derecho en guerra, cuando hace sus famosos acuerdos. Entonces él no quería llevar a la pelea a la ciudad, él pretende salir de la ciudad y también cortar el paso de refuerzos que podían llegar a Quito desde el norte.
Para esto tenía que trasladar a todo el ejército por las faldas del volcán Pichincha. En la sierra ecuatoriana, todas las ciudades están en las faldas de un volcán. Riobamba, las faldas del volcán Chimborazo, Ambato del Tungurahua, la Tacunga del Cotopaxi y Quito del Pichincha. Así vivimos nosotros. Como decía Humboldt, estos ecuatorianos son raros, viven tranquilos en medio de volcanes. Y es así, y volcanes activos la mayoría. Bueno, lo cierto es que el cruce del Pichincha iba a ser de madrugada, pero las condiciones eran muy complejas, lo cual hizo que no logren durante la noche, durante la oscuridad, cruzar el Pichincha. Cuando clarea el día, cuando amanece, el ejército español ve que el ejército libertador estaba en plena montaña, en pleno volcán, y ordena el ataque. Aymerich, que era el jefe de los realistas, ordena que el ejército español suba al Pichincha. Las condiciones del terreno eran totalmente agrestes, lleno de quebradas, lleno de hondonadas, de roturas del suelo. Cuando se da el enfrentamiento, la base decide que sus jinetes no podían ir a la batalla, ir al combate. La decisión de la base fue la adecuada, porque el terreno no daba para un combate de caballerías. Los caballos se hubieran despeñado, los caballos se hubieran herido. Estamos hablando de un volcán, es decir, piedras afiladas. No era un lugar donde una caballería podía prestar un combate. Y la base no participó en el Pichincha. Y claro, quienes sí participaron en ese combate fueron los dragones de Colombia. Los dragones de Colombia desmontaron su caballo y fueron a pelear a pie. Y la base no ordenó que sus jinetes desmontaran y más bien los replegó. Hay quienes han reclamado esto y dicen, oye, no, tenías que haber hecho lo que hizo Ibarra, ordenar que se desmonten de sus cabalgaduras e ir a pelear. Pero quien sostiene esto hace gala de una ignorancia militar. ¿Por qué? Los granaderos eran caballería. Los dragones eran infantería a caballo, no era caballería. Por lo tanto, un dragón, claro que podía desmontar y pelear a pie, porque eran infantes, no eran caballeros. Y tenían una plena capacitación para aquello. Si es que la base hubiera ordenado que sus jinetes desmontaran, primero no tenían la misma capacidad, y después hubieran desprovisto al ejército libertador de caballería en el evento de que se hubiera perdido ese combate. Lo que hizo la base, asimismo, en decisión de minutos, es decir, voy a salvar a la caballería, porque si es que perdemos este combate, al menos el ejército libertador va a mantener a su caballería intacta. Ibarra hizo lo diferente. Sí, porque ustedes no son caballeros, ustedes son infantes a caballo. Entonces la base siempre tuvo la razón también, y quienes le reprochan esto, pues se equivocan. Y con esto quiero decirles que finalmente los granaderos sí participan en el Pichincha, porque la toma de esa decisión, la toma militar, la toma estratégica de esa decisión, también forma parte de la estrategia de guerra. Y si tienen una participación, aun cuando no combatiendo, sí cuidando a la estructura del ejército. Si es que perdíamos ahí, los libertadores, ese combate, la caballería nos hubiera servido para recomponer las fuerzas y continuar luchando por la independencia. Igual ganamos ese combate, pero vale la pena reivindicar siempre esta decisión también muy rápida, muy sagaz de la base. Hay quienes son detractores respecto de aquello, pero aquí está la explicación. No por ser lavallista, sino porque simplemente se analizan los eventos, los hechos históricos y se ve que tuvo la razón. El tema del nombre de la Loma de Quito, que les digo, si Riobamba está aquí, la Loma de Quito era el límite norteño y el combate se dio más atrás de la loma. Lleva el nombre de Loma de Quito porque era precisamente el hito que ponía fin a Riobamba e iniciaba el camino a Quito. Lo bonito es que cuando los granaderos argentinos, una vez que vencen en el combate, bueno, no sé si por cancherismo propio del bonaerense, que también es bonito, no deciden rodear la loma, deciden subir a la loma y bajar por la loma para que el pueblo riobambeño vea a los vencedores
bajando desde la loma como grandes pavos, que se los merecían por su honor, por su valentía y arrojo. Y por eso es que la calle que baja desde esa loma se llama Argentinos. Como digo, con mucho garbo, con mucho cancherismo, si se me permite. Sí, yo te preguntaba porque una de las versiones que había escuchado, que tampoco me resultaba muy ilógica, era que una vez que se produce la dispersión después de la carga de la valle de la caballería española, era tal el nivel de excitación que tenían que los querían seguir con otra fase de la operación, que es la persecución. Los querían seguir corriendo y que la valle gritaba: sigamos a Quito. O sea, él quería decir: empecemos a la caballería española que se estaba replegando, no perder el contacto y seguir corriéndolo como diciendo: che, y ahora frenamos en Quito. Y que la gente escuchaba y que escuchaba que gritaban Quito, 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 y como que no se entendía bien, y que a partir de ahí le quedó el nombre ese Loma de Quito. Esto me lo comentó un historiador aficionado como yo, militar, que estaba destinado ahí en el comando de la brigada. Me resultó razonable, me pareció creíble, me pareció simpático y probable. Y otro comentario era muy entre rioplatenses y colombianos. Cada combate era una posibilidad de medir quién tenía más coraje, quién tenía más valía, quién era mejor soldado. Entonces, cada oportunidad que había, se exponían a acciones arriesgadas, no digo temerarias, pero casi, y que un poco también hace más razonable la lógica de la toma de decisiones de la valle, ¿no? En ese contexto, eso que hablábamos recién, ¿no es cierto? Era entre rioplatenses, colombianos, venezolanos, ver quién era más audaz, quién era más arrojado, quién tenía más decisión en las acciones de guerra. Así que también eso era un poquito lo que en ese momento y en esa charla pude recibir, ¿no es cierto? Claro, esto que señala el general es cierto, es una tradición oral que existe en Riobamba, pero no pasa de ser una tradición oral, porque los documentos ya hablan del nombre de la Loma de Quito antes de aquello. Y también los propios documentos, en los partes de guerra, la valle mismo dice que después de la segunda carga, pese a que ya estaba inclusive sus fuerzas apoyadas por los dragones de Colombia, decidió no dar una tercera. Primero porque ya la caballería española jamás regresó, y después porque la caballería española se hizo fuerte detrás de la infantería, y la infantería cada vez que se acercaban daban la ráfaga de los mosquetes. Y claro, sensato como era, cuando había que ser sensato, la valle dijo: no les voy a perseguir más porque voy a hacer carne de cañón, literal, ¿no? Entonces no, esa es una, pero vaya, es una bonita anécdota que habla de cómo el riobambeño vive 200 años después esa unión que tiene con su historia y con la presencia argentina en su historia. Qué bueno. Miguel. Y además, estamos por terminado la sesión de la tarde de hoy. Sí, yo, si me permite, Miguel, quería agradecerte. Para nosotros es sumamente importante que hayas decidido y encarado esto de venir a presentar el libro. Insisto, todo este proceso que llevó casi un poquito más de un año, espero que estés recuperado de la salud, lo tomamos con mucho agradecimiento. En las charlas con Eduardo, y también eso también me servía a mí para contextualizar. Él me decía: bueno, no, pero que yo incluso lo hablé una vez con el general, en el ejército argentino, dice, ustedes tienen una vocación por el estudio de la historia militar que nosotros acá no tenemos. Y él veía lo que nosotros
por lo menos intentamos de hacer y empujamos para sostener nuestra historia militar, él lo veía con una fortaleza, y a veces nosotros somos muy autocríticos con nosotros mismos y decimos como que nos estamos quedando cortos o vamos perdiendo impulso. Así que esto que vos estás haciendo acá, y sobre todo porque hay gente joven, cursantes también de estudios superiores relacionados con la historia militar, es sumamente importante, y es el granito de arena que desde el Ejército, a través de la Secretaría General, con el Instituto de Historia Militar Argentino y con todos los acá presentes que se dedican a la historia militar, miembros del Instituto San Martiniano, sí, no te veo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, es sumamente importante, y es nuestro aporte a través de tu generosa colaboración que nosotros hacemos al sostenimiento y a la difusión de la historia militar. Yo, en nombre del Ejército, te quiero entregar un pequeño recuerdo, por el agradecimiento a tu colaboración, a tu estudio. Respetamos muchísimo la profundidad con la que hacen las investigaciones. La verdad que, como te decía, en las charlas que tuve con Eduardo allá en Quito, pude ver gente muy comprometida, muy interesada, muy profesional y muy seria en el trabajo. Así que cuando me refirió la posibilidad esta, no dudé un segundo, y a partir de ahí nos pusimos en contacto, y gracias a Dios se concretó en esto. Así que voy a aprovechar. Bueno, este es nuestro sol de mayo, el que nos identifica, el que hace referencia a nuestra existencia a partir de mayo de 1810, para que sea un pequeño recuerdo de tu paso por este regimiento, por esta actividad. Bueno, muy bien. Vamos terminado. A todos, muchísimas gracias. Buenas tardes.